dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Saludamos a nuestra querida, amada amiga Maybor Petit. Maybor, investigadora, politóloga, especialista en crimen organizado transnacional. Maybor, un gran beso para ti, un gran abrazo, saludos, mucha salud para ti, para todos los tuyos de parte del equipo del programa y de Radio Caracas. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Muy contenta, Mingo, de poder comunicarme con mis queridos hermanos venezolanos y, por supuesto, agradecida a ti y al equipo. Vi una catedral iluminada muy bonita allá en Nueva York. No sé si has tenido chance de visitarla. Creo que es una empresa española, ¿no? Sí. La que ha suministrado esto y esta iluminación se ve espectacular realmente. Sí. Sí, bueno, si hay algo que es espectacular durante estas fechas decembrinas que ya se acercan, es en Nueva York. No solamente la catedral, es también el centro Rockefeller, donde este fin de semana que viene se va a erigir el árbol de Navidad tan icónico de la ciudad de Nueva York. Sí. Ya están las pistas de patinaje sobre hielo en el Bryant Park y en el Central Park. Y las decoraciones son realmente fabulosas. Sí. Claro, hay unas personas que tenemos muchos años viviendo por aquí y nos gustaría que cambiaran algunas decoraciones porque ya nos hemos cansado. Pero, por ejemplo, en la Quinta Avenida en Sanford hay todos los años un show de luces con música espectacular. A veces ponen la música de los boleros de Ravel, otras veces ponen la música de la orquesta Transilvania y son preciosas. Pero como las vemos todos los años, así a veces decimos, bueno, ojalá que hagan otra, pero no, siguen siendo las mismas porque son shows admirados y que mucha gente de Estados viene a verlos, ¿no? Y por supuesto que Macy's de Herald Square, con todas esas vitrinas de Navidad, siempre están llevando, tú sabes, como alegría, y la gente va a mirar la fiera. Si bien no todo el mundo compra en Macy's, muchos compran, pero otros no pueden. Claro. Van y se toman en las vidrieras. Sí, van a ver. Mira, aquí el equipo de producción me ha anotado una cantidad de temas para abordarlos contigo, pero siempre nos falta tiempo cuando conversamos. Mira, pero te los voy a mencionar rápidamente para que hagamos un orden. Erika y yo estábamos mencionando esto de Chevron, cómo se ve que negocia con terroristas y con narcos, ¿no? Aunque desconocemos si ya quitaron las sanciones allá a Maduro, a Tarek El Aissame y a todos los que tenían un billete en la cabeza porque los estaban buscando. Yo no sé si eso quedó en el olvido y se cerró ese capítulo y entonces comienza una nueva trama. Pero también, y nos gusta... No. Vamos a aclarar esa parte primero. Eso es importante. Sí, ayer desde la 1 de la tarde en adelante que prendí mi teléfono porque andaba haciendo mi trabajo, me consigo con un montón de preguntas que creo que es importante responderlas para la gente que está en Venezuela, ¿ok? Lo que se firmó en México en este fin de semana que pasó tan diabólico es un acuerdo parcial. Social. Parcial. Es decir, que no está completo, lo parcial no ha concluido. Y ese acuerdo parcial establece que a través de los órganos pertinentes va a manejarse un fondo de la ONU, y ya les vamos a explicar rapidito qué fue lo que pasó con los otros fondos de la ONU, de 3.000 millones de dólares dentro de todos los fondos que están congelados en Estados Unidos y en la comunidad internacional, porque cuando se le impusieron las sanciones a Maduro, se congelaron también unos fondos que estaban siendo dilapidados por esa élite corrupta que forma parte del régimen venezolano. Pero en el caso particular de los Estados Unidos, donde están en estos momentos congelados esos 3.000 millones de los que se discute como fondo en la ONU, hay algunos aspectos que vale la pena destacar. Uno, cuando la OFAC hace sanciones, no las hace porque la OFAC
decida hacerlas, no, eso tiene un protocolo y un procedimiento y es el Departamento del Tesoro el que emite esa acción que es de carácter administrativo, no criminal, es decir, los que están en OFAC no necesariamente van a la corte a ser juzgados, ¿ok? Son acciones administrativas que buscan objetivos muy concretos, que está entre que el dictador cambie su comportamiento, cosa que en el caso de Maduro y sus acompañantes no se ha logrado, que no se permita el manejo de fondos a nivel internacional de tal manera que no puedan seguir robándose el dinero, lavando dinero, etcétera, y cuando se convierten en target, esos targets, por ejemplo, Tarek El Aissami, él no pueda mover los fondos en el mercado financiero que tiene jurisdicción en Occidente, es decir, donde los Estados Unidos y la Comunidad Europea tengan, si se quiere, injerencia o jurisdicción. Pero si Tarek El Aissami mueve su plata por Siria o por Dubái, bueno, no su plata, la plata que estamos poniendo un ejemplo, se supone extrajo del erario público, o por ejemplo el caso de Claudia Díaz, que está siendo juzgada con su marido Adrián Velázquez, etcétera. Esa gente que entra en las sanciones, pues no pueden mover, porque los bancos no le permiten mover el dinero. Muchos se hacen de la vista gorda, pero luego pagan las consecuencias porque el banco tiene que pagar una comisión. La decisión de los 3.000 millones de dólares en estos momentos no está ejecutada, está firmada. ¿Por qué? Porque esos fondos van a ser, si se quiere, a través de una orden del Departamento del Tesoro que ordena a la OFAC desbloquear o descongelar esos fondos para ser entregados a su vez a un fondo que se está haciendo en la ONU, y ese fondo de la ONU... Un fondo especial. A través, sí, pero esos fondos especiales han existido muchísimo, Mingo, porque la gente dice, bueno, que no, los fondos han existido, ese tipo de fondos de tutelaje de gastos, y eso se hace a través de unas agencias de la ONU, pero ya les voy a explicar qué es lo que ha pasado con otras. Como esto no ha ocurrido, no podemos decir qué va a pasar con esto, pero lo que ha ocurrido con otras, en Siria, en Afganistán, en Haití, hasta en Filipinas, muchos países que han recibido sanciones y que luego se les entrega porque hay, éxodo. Vamos a poner el ejemplo de Siria, que es el que más se parece a Venezuela. Allí el fondo estableció para poder hacer, por ejemplo, lo que dice Jorge Rodríguez que van a hacer, o Gerardo Blay, tienen que llamar a compañías que estén en capacidad de desarrollar la reconstrucción de la estructura eléctrica. Ejemplo, esa compañía la van a ofertar para recibir los fondos. En Venezuela, que es un país absolutamente corroído por la corrupción y por todo tipo de crímenes, qué peligro. El que ponga, o sea, va a haber una licitación abierta teniendo en cuenta que hay una comulgación de criterios que están bajo lo ilícito en las partes que están conformando este modelo de negociación tan secreto, porque no se sabe exactamente qué es lo que están negociando. Bueno, mucha gente tiene dudas porque como ya eso ocurrió, si no hubiese ocurrido a lo largo de la historia, tal vez pues muchos pensarían, ok, vamos a darle oportunidad, pero ha ocurrido, y han ocurrido con dos factores fundamentales. Los fondos que ha manejado la ONU han sido, en la mayoría de los casos, extremadamente corruptos, y la clase política que va a dirigir esos gastos con las leyes de Venezuela son extremadamente corruptas. Cuando Jorge Rodríguez dice que va a ejercerse a través de las leyes de Venezuela, en el fondo él tiene razón, porque cuando vayan a hacer las contrataciones de esas empresas no se van a llevar una de Estados Unidos para ir a hacer allá. Claro. Ellos van a agarrar, y ojalá y no sea la de los bolichicos, porque ahí sí es verdad que la pusimos, ¿no? Caray. Vamos a ver cuáles son las empresas, pero como muy probablemente esa información, nomás que la manejen los que están metidos en esa negociación, a lo mejor se le prohíbe al público saber cuáles son, porque hay muchas empresas. Mira, hay un caso muy particular en Siria de uno de los representantes que fue de la OMS,
que tenía 115 millones, imagínate, nada que ver con los 3.000 millones, eran 115 millones. Sí. Y cuando ellos estaban haciendo, eso era para nada más que para atender la salud. Y en ese caso en particular se le acusó a la persona encargada, es decir, a una delegada de la ONU, de la OMS, ante Siria, de pagar negocios, de comprar monedas de oro, de pagar para escoger las compañías, se pagaron soborno y todo lo dominaba un dictador que todavía está allá, por cierto, que se llama Bashar al-Assad. Sí, claro. La mujer fue acusada y bueno, eso fue un lío tremendo, ocurrió en el año 2017 y no pasó nada después. O sea, lo que les digo es que no pasó nada y así pasó en Afganistán, en Haití es otra historia de horror, porque también los prestadores de servicios para el tutelaje se quedan con una parte del dinero. Claro. Como corresponde de acuerdo a los protocolos, porque la ONU es un organismo que tiene, o sea, que funciona y opera con el pago de los estados, entonces no tiene fondos para irlos a repartir en ningún lado, salvo que sean esos fondos provenientes de dinero congelado o de donaciones de estados ricos o de instituciones ricas. Y en este caso en particular, porque ellos dicen que ese fondo puede recibir otra cantidad de donaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que también les digo es que se supone que eso es una emergencia y que tiene que ocurrir en los próximos meses, así que la gente que está en Caracas, que ponga los ojos bien grandes a ver quiénes son los que van a hacer nuevos edificios, porque la entrega de licitaciones de contratos, si se hace bajo las reglas del régimen, que es como puede hacerse, pues vamos a estar muy, muy mal, ¿no? Porque esos 3.000 millones de dólares no vamos a saber, como ocurrió con la emergencia eléctrica, que hasta sirvió para comprar castillos en España y miles y miles de dólares invertidos en el mercado financiero de Canadá, etcétera, etcétera. Claro, pero lo cierto del caso es que sí se están flexibilizando todo lo que tiene que ver con las sanciones. La gente sigue preguntándonos qué maneja Maybor con relación a Tarek El Aissami, si sigue sancionado por el gobierno de los Estados Unidos. Y tú tienes una información muy valiosa de una reunión que creo que va a haber el 8 y el 9 de diciembre en Santo Domingo, donde tienes incluso las personas que van a asistir a esas reuniones y en donde la idea es reimaginar las sanciones. Bueno, en el caso de Tarek El Aissami, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, Nervis Villalobos, todos estos corruptos que... La lista que conocemos, sí. La lista que conocemos, hay muchos, ¿ok? Pero me están preguntando por Tarek El Aissami y el que los fiscales llaman el testaferro, que exacto, es López Bello. Sí. Hasta ayer a las 11:40 que estaba chequeando porque salió un rumor de que la OFAC no había desbloqueado fondos, por tanto esos 3.000 millones pues no iban a entregarse. Yo me puse a chequear en la OFAC si todavía había unas sanciones sobre Venezuela y sobre todos estos individuos o se habían levantado. Pero hasta las 11:59 se levantaron. Okay, no se han levantado. Están allí. No se han levantado, están allí. Lo que significa que pues ellos son objeto de este tipo de acciones administrativas. En el caso de Tarek El Aissami son dos cosas. Está la OFAC con acciones administrativas y el caso que corre en su contra y en contra de Samar López en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por violación de esas sanciones, porque ellos dos contrataron empresas norteamericanas de aviación para poder trasladarse a Siria, Turquía, etcétera, etcétera. Esa gente, un grupo de esas empresas fueron arrestados y hay algunos que ya están pagando su condena y uno de ellos, que era uno de los pilotos del Aissami, va a ir a juicio en el próximo mes de febrero. Eso es lo que hay desde el punto de vista formal. Vale la pena destacar que el caso de la OFAC, para que pueda mover el dinero, necesita que el Departamento del Tesoro, que corresponde al órgano del gobierno de los Estados Unidos ejecutivo, es decir, eso lo designa el presidente de los Estados Unidos,
y la secretaria del Tesoro tiene que emitir a través de una decisión, que es una orden prácticamente, el desbloqueo de los fondos para que la OFAC lo haga, independientemente que las sanciones se mantengan o no. Claro, pero fíjate una cosa, Maybor, disculpa que te interrumpa. Hay también una imagen que ha circulado que el ejecutivo de Chevron sale sentado con el tipo que está sancionado. Entonces, ¿cuál es la intención real de la imagen? Porque ¿cómo colocas tú a una transnacional norteamericana y lo sientas con un tipo que está sancionado? ¿Cómo interpretas eso? Sí, yo vi la foto de La Rosa, el presidente de Chevron. Claro. El video, porque además es un video. Él lo publicó, y ustedes pueden verle la cara al tipo cuando entra y lo están grabando. Porque a lo mejor él pensaba, bueno, yo vengo para acá y esto se queda entre nosotros dos, así no. Es que el régimen tiene un objetivo y Chevron tiene otro que a eso voy. Por casualidad no coinciden. Wow, es que son unos Chevron, y lo que se acordó es que hay un pacto y hay más de 600,000 barriles de petróleo que deben ser enviados a los Estados Unidos. Estos 600,000 barriles de petróleo son los que va a producir en el marco de las operaciones que se estaban haciendo, porque hay unas, recuerden que Chevron es parte de las empresas mixtas. Eso claro. Se supone porque todo es suposición en el régimen, porque ya estamos acostumbrados a que son. Entonces se supone que Chevron va a producir eso y lo va a traer a los Estados Unidos para satisfacer las demandas energéticas del señor Joe Biden, que dicho sea de paso, ha tomado acciones ejecutivas para disminuir o destruir la empresa petrolera de los Estados Unidos. Y de allí la gran discusión que hay en el Senado en estos momentos, porque se negocia con un gobierno que se ha considerado una amenaza contra los Estados Unidos, claro, contra la seguridad de los norteamericanos, y además es acusado de delitos graves de narcotráfico y terrorismo, para satisfacer una serie de necesidades energéticas, debido a que también por sus políticas se quemó la reserva estratégica de los Estados Unidos en materia petrolera, lo que quiere decir que ellos necesitan llenar los tanques, acumular los tanques, claro, y esos 600,000 que no representan en gran medida un avance significativo en el relleno, pues ellos creen que pueden hacer, porque Chevron compromete, de acuerdo a la estructura tecnológica que ellos tienen, etcétera, etcétera, a que lo van a sacar. Pero cuando eso se hizo y se produjo la licencia, que fue el sábado pasado, que se dio a conocer, y eso se venía negociando desde hace bien largo atrás, como por lo menos unos 9 meses de este año, o más tal vez. Mira, tenemos que ir. Estaban contando los pollos antes de nacer. Exactamente. Ahora resulta que los beneficios que podía traer abiertamente están restringidos, porque los acuerdos se hicieron en función del no pago de regalías, y por eso es que hay este lío armado, porque tampoco se lo pueden eliminar ahora, porque es un acuerdo que se hizo antes, tal vez de palabra, no lo sabemos. Claro. Es Maybor Petit, que nos acompaña hoy acá en Por Todos los Medios. La gente quiere conocer esos secretos del juicio de la enfermera de Chávez. ¿Y qué es lo que ha pasado con borrar este artículo y todas estas pruebas? Este señor D'Agostino Campos, que además niega estos vínculos con Derwick, pero eso tiene que ser en la próxima parte con Maybor Petit, porque vamos un momento a máster. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por Todos los Medios, con Mingo. Siempre recomendando el servicio maravilloso integral de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico, mucho más que gasolina. Por supuesto, amigos, ustedes cuentan con la tienda de conveniencia, donde lo consiguen absolutamente todo para su carro, para su camioneta. Hay que chequear el carro permanentemente, los cauchos, la batería, los fluidos, y ustedes cuentan con nuestros amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico, que nos recuerda, por ejemplo, que nos coloquemos el cinturón de seguridad. Hágalo de manera automática. Usted prende el carro y se coloca su cinturón de seguridad. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, conductores responsables.
Esto que tengo aquí es el Pandoro de la pastelería del Corso. Es un gran obsequio. Usted se lo puede regalar y lo puede regalar. Es hermano del panettone. Es mucho más reciente que el panettone. Es también de Verona. Es un dulce típico italiano de esta época de Navidad, mañana que es 1 de diciembre, pero lo que quiero decirles es que ya usted los encuentra en la pastelería del Corso. Si los quiere encargar para obsequiarlos, usted simplemente llama a este número 945-8497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Farmacia CVS. Farma CVS en la web farmaciacvs.com. Mire, medicamentos. Yo ayer los visité. Por cierto que el departamento de vitaminas es extensísimo, completísimo. Medicamentos, vitaminas, perfumes, si quiere obsequiar, maquillaje, cosméticos, papelería, productos de limpieza. Porque desde que nació y está cumpliendo 2 años en este mes de noviembre, bueno, es un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Los esperamos siempre en el CCCT, Farmacia CVS y más, todo lo demás. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios, conmigo. Y con nuestra Maybor Petit, que le están pidiendo aquí su comentario de lo que ha ocurrido con la hija de Chávez y Rafael Ramírez y todas las reacciones que ha habido del chavismo y del madurismo. Maybor, estás enterada, estoy seguro. Pendientes de ese show tan particular, ¿no? Primero yo parto del criterio que no hay un chavismo o un madurismo. Hay un régimen que se inició desde que estos individuos atentaron contra un gobierno elegido de Carlos Andrés Pérez y se mantiene hasta ahora y que ha pasado de etapa en etapa y con la muerte de Hugo Chávez pasó a otra etapa. Los objetivos siguen siendo el mismo, que es exportar bajo un concepto de unión cívico-militar ese, si se quiere, proyecto socialista que corresponde a una agenda de carácter internacional. Entonces, no se dejen engañar. Aquí se está manejando una serie de lenguajes que a veces la gente cree, pero que forman parte del mismo show. Ustedes no van a ver el chavismo y el madurismo dividido en 2 partes, aunque algunos de sus actores caigan en estos elementos. Ustedes no sé si se han fijado que los chavistas de Chávez, que son los viejos chavistas, dicen ellos que son los viejos chavistas, pero que tienen los mismos argumentos de los nuevos chavistas o de los maduristas, pues tienen los mismos objetivos, tienen los mismos argumentos, tienen la misma raíz lingüística y están utilizando las mismas estrategias de ingeniería social que se ha utilizado desde el inicio de este proceso. Por tanto, para alimentar el debate, para hacer un circo o para criticar a la Cava, que fue uno de los actores, pero en Venezuela los actores de la revolución no hacen nada por azar. No se crean que es que la Cava dijo, un show montado. Sí. No, eso forma parte del show, de un guión, la estrategia que están utilizando, y no se dejen engañar, porque eso es lo que ellos quieren, que los venezolanos caigan en el juego. Y no es así. Nosotros estamos haciendo, por cierto, y por eso estamos consultando la opinión a través de las redes sociales de los venezolanos que estén no importa dónde, porque venezolano es venezolano, así esté en Hong Kong, de cómo reaccionan en frente de estas estrategias de ingeniería social, ¿no? Y ha sido muy interesante porque una buena parte, en el caso del famoso video animado, la mayoría dice que asco, la otro, no creo, o sea, esto me parece ridículo, esto me parece esto. Pero en el fondo, ese video es una pieza de instrumentación de lo que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo y que tristemente una buena parte de los venezolanos ha sido víctima, porque es un instrumento. Y la psiquis colectiva
siempre es tocada por esos mensajes subliminales. Así que bueno, si algún día puedo publicar lo que estamos haciendo, ojalá que sí, lo podamos publicar en español, eso creemos, estamos pidiendo eso, pues mucha gente va a entender cómo es que es la estrategia que se ha utilizado y también todo lo que es la punta del timing, ¿no? Cronológico, para que se entienda cómo se aplica un programa de ingeniería social de esta naturaleza que incluye ingeniería lingüística y la creación de mensajes subliminales como este y como otros. Y recuerden, ningún chavista dice algo al azar. Todo está en función del desarrollo de esta nueva etapa de la revolución, del sistema, que ha fracasado desde el punto de vista económico y por supuesto porque nosotros somos caribeños no podía salir como le salió a Kim Jong-un, pero que está avanzando en todas sus estrategias y si dudan de esto, revisen lo que se está aprobando, por ejemplo, la ley de las comunas, para que se den cuenta el nivel de estrategia o simple y llanamente tengan paciencia, estómago, tómense una pastilla para que les cubra el estómago y no les peguen los nervios y se calan lo que dice el PSUV y lo que está haciendo el PSUV a nivel de estrategia, a nivel de introducirse, penetrar en esa psiquis del colectivo venezolano y que tristemente como modelo se ha exportado y se pretende hacer en los países en los que ustedes tal vez nunca han pensado se está haciendo. Sí, mira, cuéntanos cuál es el estatus del juicio de la enfermera de Chávez. Sí, porque en Meibor, de hecho, tenemos algunos de nuestros oyentes, Luis Pérez dice que teme mucho que la enfermera termine al final como el Tuerto Andrade, salga libre, pague lo que le impongan como multa y pues quede en libertad disfrutando del botín saqueado. No es la primera vez. No es la primera vez que... Bueno, por eso pone el ejemplo del Tuerto Andrade. No, eso no lo pueden comparar, porque ustedes no pueden comparar piñas con bananas. El caso del Tuerto Andrade, que empezó en el 2012-2013, o sea, empezó la visión con la justicia de los Estados Unidos, a él le dijeron, miren, tenemos esto, y el hombre se entregó y se declaró culpable. Él no fue a juicio, sino que decidió no estar mucho tiempo en la cárcel y entregar todo lo que él tenía, desde cuentas, transacciones y echar todos los cuentos de todo el mundo, incluyendo todas las transacciones con Raúl Gorrín, con estos dos individuos, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez, etcétera, etcétera. Él no fue a juicio. Los fiscales no tuvieron que llamar a un jurado para presentar las evidencias sobre la culpabilidad de este sujeto, porque él dijo, sí, yo me declaro culpable, y el gobierno le quitó 260 millones en una cuenta, la finca, los caballos y los relojes, etcétera, etcétera. Todas las riquezas, no todas, pero sí una parte importante de la riqueza, porque los Estados Unidos, así como muchos otros países, tienen mecanismos de beneficio a aquellos que se convierten en sapo, en delatores. Y dentro de los beneficios les dejan un porcentaje de los robados. Sí, es así. Es así como incentivo para que chismeen todo lo que saben. Lo saquen completamente el cuento y sean capaces. Y también es importante aclarar a esta época que las voces del chavismo están tratando de deslegitimar el sistema de justicia de los Estados Unidos por todas las razones habidas y por haber, unas de ellas aceptables, pero que coinciden con todas esas razones y estrategias de la izquierda mundial que ha establecido como meta fundamental destruir y socavar el sistema de justicia y el sistema de libertades. En el caso de Claudia Díaz Guillén y de su marido Adrián Velázquez, que los fiscales los han acusado de haber participado en una trama que benefició a Raúl Gorrín, es el dueño de Benevisión, de Globovisión, sí. De Globovisión, el dueño de la mitad de Caracas, pues logró una trama de más de 1.000 millones de dólares. Se habla de 2.800 millones de dólares, que es mucho dinero, casi el fondo que los chavistas y los supuestos opositores firmaron en México, ¿ok? Casi. Le faltan 200 millones para llegar al mundo. Estos señores están yendo a juicio, es una cosa diferente. El fiscal aquí tiene que presentar la evidencia que ya presentó al gran jurado,
porque ese juicio no se hubiese producido si el gran jurado no hubiese revisado las evidencias y dicen, bueno, la fiscalía tiene evidencia más allá de la duda razonable de que estos sujetos cometieron delito en los Estados Unidos. Y eso es lo que está pasando. Hoy es el tercer día, ya han hablado 2 testigos. El primero de ellos fue un experto en el tema económico que explicó cómo opera el sistema cambiario, Caribe, etcétera, etcétera, en Venezuela, para que los jurados entiendan de qué naturaleza estamos hablando de un país con las condiciones y las características de Venezuela. Claro. El segundo testigo fue Alejandro Andrade Cedeño, que todavía está sentado en el banquillo explicando todo esto. Y él lo primero que ha señalado es que estos 2 sujetos, así como él mismo, se enriquecieron por un esquema de corrupción que pues propuso inicialmente Raúl Gorrín. Entonces, estamos en ese caso particular. Yo no estoy presente, pero estoy al tanto de todo lo que está ocurriendo porque el sistema de corte permite comprar toda la transcripción de todo lo que se dice allí. Qué bueno. Y hay datos muy interesantes. No hemos tenido tiempo de escribirle porque aquí andamos en otra dimensión. Claro. Pero sí vamos a escribir en Venezuela Política, así que estén pendientes de los detalles, porque también este caso, ojo mosca, este caso es el primer caso de los corruptos venezolanos que va a juicio en materia de lavado de dinero. Es decir, tanto Claudia Díaz como su marido, ellos habían advertido, primero metieron mociones de que el Estados Unidos no tenía jurisprudencia, no tenía jurisdicción. Luego dijeron esto y esto y esto. Y hay unos periodistas de agencias y de medios corporativos que por alguna razón están, se quieren contaminados con esa estrategia que es internacional de socavar la justicia de los Estados Unidos, y están repitiendo lo que dice Raúl Gorrín en sus cuentas de Twitter, que los fiscales son unos mentirosos y que todo esto es una trama para hacerle daño a él, que es tan honesto. Muy activo, Gorrín. Sí. Hay periodistas que están apoyando esa narrativa. Exacto. Por tanto, son operadores de esa narrativa. Es decir, ellos quieren sobreponer la narrativa del chavismo, que es uno solo, en la opinión pública, de tal manera de convencer que no es que solamente estos 2 son víctimas de unos fiscales mentirosos que crean condiciones y que no investigan nada, etcétera, etcétera, sino que todo tiene una razón política, y esa es la estrategia que ha denunciado la izquierda, que ha construido con unos mecanismos de estrategia, de lo que es el manejo del lenguaje, desde Fidel Castro, desde Yasser Arafat, de todos estos grandes personajes, hasta por supuesto Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Es decir, ellos han descalificado a los fiscales de toda la vida. Con mucho dinero de por medio. No, y es que para ellos tienen que ir en contra de los Estados Unidos, y los Estados Unidos y el sistema de justicia, en el fondo, ha terminado de ser el tribunal de todos los criminales de América Latina y de por ahí de otros lados también. Entonces tenemos que destruir eso, porque ellos quieren seguir viviendo en esa economía ilícita. Y así, si destruimos ese concepto, ustedes pueden ver que Gustavo Petro dice lo mismo, y cualquier otro personajillo del mundo de la izquierda dice lo mismo. Quieren acabar con el sistema de justicia, deslegitimarlo. Y lamentablemente periodistas y medios de comunicación o medios grandes contribuyen, no sabemos si porque están en el marco ideologizado, tienen ese germen socialista dentro, que hay muchos, o porque les pagan. Claro. Les pagan porque cuando uno es otra lee trama de corrupción y analiza, claro. Sí, uno no sabe, hay gente que cree realmente. Hay mucho americano, por cierto, que actúa en ese mismo sentido, que tiene el cerebro lavado porque estudió en una universidad, y aquí las universidades, yo les puedo decir porque yo estuve en la universidad aquí, y yo sé, yo soy una sobreviviente porque yo vengo de Venezuela, pero ellos nunca se criaron en Venezuela y perdieron lo que perdimos los venezolanos. Entonces ellos creen que el socialismo es una salida y todavía tiene posibilidades, y lo difunden
trasladando y manipulando lo que pasa en este caso de Claudia Díaz. A mí no me queda la menor duda de que esta mujer y este hombre van a ser declarados condenados. Porque si el que metió la plata y llevó las transferencias, aquí se está probando si estos individuos eran corruptos y recibieron sobornos. Ajá. Una enfermera y una escolta, el delito es que ellos recibieron soborno y lo pasaron en el sistema financiero de los Estados Unidos. Ese es el delito. Sí. Ahora, que las agencias de noticias y periodistas, etcétera, quieran decir que ese no es el delito, es otra cosa, pero lo que está establecido en la acusación federal aprobada por el gran jurado es que estos sujetos cometieron delito en el sistema financiero, igual que Alex Saab, que es otra historia aparte, que está llena de mezcolanza, y les recomiendo que compren medicina para el estómago, porque en diciembre tenemos unas amarguras extras a aquel que no sabe manejar sus emociones. ¿Ok? En este caso en particular, es el tercer día del juicio, va a durar 2 semanas, es decir que para el próximo fin de semana, no este sino el otro, ya empezaría el jurado a discutir para emitir un veredicto que no sabemos exactamente cuándo se va a producir. Esperamos que se produzca pronto y que es evidente el que pagó, el que estuvo envuelto, el que fue una pieza fundamental de esta trama de corrupción, está sentado hablando y echando el cuento como es. Hay algunas notas de prensa que dicen que a él se le olvidan los nombres de las empresas y de que se le olvidan las fechas y tal. Les puedo decir que yo he hecho cobertura de juicios de este tipo, y a los señores que pues cometieron delito y luego se sientan ahí, desde narcotraficantes hasta ladrones como Alejandro Andrade Cedeño, se le olvidan las cosas, porque cuando ellos estaban buscando era plata. Alejandro Cedeño lo que quería era dinero. Sí. A él le importaba un pepino cuál era el nombre de la empresa que utilizaba. Sí, se nos agotó el tiempo. Sí. Maybor, lamentablemente, bueno, pero vamos a seguir en contacto con Maybor Petit, investigadora, politóloga, especialista en crimen organizado transnacional. Wow. Sí, quedó por preguntarle lo de la pena en este caso. Sí. Vamos a seguir en contacto con Maybor. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Estación de Servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación